Mi nombre es Raúl David y hoy les voy a hablar sobre uno de los pilares más importantes de la programación orientada a objetos, la herencia. Esta herramienta nos permite reutilizar código, organizar mejor nuestros programas y darle una estructura jerárquica clara a las clases que creamos. Primero, comenzamos por el concepto. En programación orientada a objetos, la herencia es el mecanismo que permite que una clase hija o subclase herede atributos y métodos de una clase padre o superclase. Esto significa que una clase no tiene que volver a escribir lo que ya existe en otra clase, simplemente lo hereda. En Java, la herencia se declara con la palabra extends, como pueden ver en este ejemplo. Aquí la clase perro hereda el método comer de la clase animal y además puede tener sus propios métodos como ladrar. Ahora, la reutilización de código. Este es uno de los beneficios más importantes de la herencia, la reutilización del código. Gracias a la herencia, la clase perro no necesita volver a escribir el método comer. Es decir, con solo declarar que extiende de animal ya tiene acceso a ese método. En este ejemplo que ven en pantalla, se puede evitar la duplicación de código y escribir programas más eficientes. Por ejemplo, se declara lo de perro, mi perro, entraría como una nueva clase y solito van generando los atributos. Ahora, las ventajas de la herencia. Además de reutilizar código, la herencia ofrece muchas ventajas. Entre las más importantes son la organización jerárquica. Podemos representar relaciones reales como un perro es un animal de forma clara. El mantenimiento más fácil, es decir, si hay un error en un método heredado, lo corregimos en la superclase y se actualiza en todas las clases, todas las subclases, perdón. El código más limpio, menos líneas, menos repeticiones y más claridad en el diseño. Extendibilidad. Podemos construir nuevas clases a partir de clases ya existentes. Todo esto nos permite que el código sea más profesional y más fácil de entender. Ahora, los tipos de herencia. Los diferentes tipos de herencia que verán a continuación son los que podemos aplicar en Java. En todos los casos vamos a trabajar con superclases y subclases. Primero empezamos con la herencia simple. Aquí se ve un ejemplo que se inicia con clase persona y tiene su nombre como una cadena. Y lo mismo con la clase estudiante, solo que su matrícula es de una variable int y ya se extiende a la clase persona con la palabra extends. En este ejemplo, el estudiante hereda de persona, se hereda de persona. Solo hay una superclase y una subclase, y este tipo de herencia es el más común en Java. Ahora, la herencia multinivel. Aquí hay una cadena de herencia. Perro hereda de mamífero, que a su vez hereda de animal. Perro puede usar los métodos respirar, amamantar y ladrar. Es como una escalera de que cada clase hereda lo anterior. Y ahora más tipos de herencia. La herencia jerárquica. Aquí varias clases hijas heredan de la misma superclase. Tanto coche como moto heredan el método encender de vehículo, pero cada una tiene también su comportamiento propio. En herencia múltiple, no es común verla en Java como un método, pero por eso se logra algo similar usando interfaces. Eh, y pues se usa este método de interfaces para evitar ambigüedades, por ejemplo, cuando dos clases padres tienen métodos con el mismo nombre. En este caso, la clase C implementa dos interfaces y debe definir ambos métodos. Así tenemos una forma controlada de herencia múltiple. Y en resumen, sobre la herencia, podemos decir que es una herramienta clave dentro de la programación orientada a objetos. Nos ayuda a escribir código más limpio, a reutilizar funciones existentes y a crear estructuras claras y ordenadas entre clases. Con una buena implementación de herencia, nuestro código es más fácil de leer, de mantener y de escalar. Y aunque hay que usarla con cuidado para no generar dependencias innecesarias, es sin duda una de las bases de un buen diseño orientado a objetos.
A continuación hablaré sobre los modificadores y control de acceso, el cual es un tema esencial para comprender qué partes de una clase padre se pueden heredar o utilizar dentro de una clase hija, y también para comprender cómo se pueden sobreescribir métodos heredados. Bueno, en Java hay tres niveles de acceso principales que ya hemos visto en clase. El public, el cual se puede acceder desde cualquier clase. El private, el cual se puede acceder solo dentro de la misma clase. Y el protect, que se puede acceder dentro de la misma clase o dentro del mismo paquete. Cuando una clase se hereda de otra, no todos los atributos y métodos están disponibles directamente. Esto depende de qué modificador se utilice. Por ejemplo, cuando utilizamos el public, los atributos sí se heredan y se pueden acceder desde la subclase. Cuando se utiliza el private, los atributos no son accesibles directamente, aunque sí existen internamente. Y cuando se utiliza el protect, también se heredan y se pueden sobreescribir si es necesario. Bueno, a continuación voy a mostrar un ejemplo de cómo los modificadores son utilizados en clases heredadas. Primeramente tenemos la clase padre, la cual es la clase animal, que lo estoy mostrando por aquí. Y después tenemos la clase hija, que es la clase perro. Y aquí estamos indicando que es heredada de la clase animal con esta palabra extend. Bueno, en la clase padre tenemos tres atributos, los cuales uno es public, otro es private y otro es protect. Bueno, en la clase perro tenemos un método llamado mostrar info, en el cual llamamos a los atributos de la clase padre, pero como el atributo edad es de tipo private, no podemos acceder a él desde esta clase. Es por eso que aquí no aparece. Solo accedemos al atributo nombre porque es de tipo public y al atributo tipo, que es de tipo protect. Y después tenemos el método hacer sonido, que está en la clase padre. Eso quiere decir que podemos acceder a métodos sin hacerle modificaciones desde la clase padre, que están en la clase padre, perdón. Bueno, pues en este ejemplo pudimos ver que los modificadores de acceso nos permiten ingresar a los atributos o métodos que están en la clase padre. Como acá en el método mostrar info, solo pudimos acceder a dos atributos, y también pudimos ver que podemos ocupar métodos que están en la clase padre sin la necesidad de sobreescribirlos. El polimorfismo es uno de los cuatro pilares de la programación orientada a objeto. En Java significa la capacidad que tienen los objetos de una clase para tomar diferentes formas o comportarse de diferentes formas según el contexto. La palabra viene del griego poli, que significa muchos, y morfos, que significa formas, o sea, muchas formas. En la práctica, el polimorfismo nos permite tener una interfaz o una clase base para representar distintos objetos que pueden comportarse de forma diferente. Un ejemplo podría ser que tenemos la clase base llamada vehículo con un método llamado mover, y después generamos objetos como pueden ser avión, bicicleta o camioneta, los cuales heredan el método mover, pero cada
cada clase tiene una forma diferente de ese método. Es decir, no todos los vehículos se mueven de forma igual. Tienen el método mover, pero no lo aplican de la misma manera. Existen dos tipos de polimorfismo en la programación orientada a objetos. El polimorfismo en tiempo de compilación o estático, el polimorfismo en tiempo de ejecución o dinámico. El polimorfismo estático se da cuando existen muchos métodos con el mismo nombre dentro de la misma clase, aunque los métodos tienen diferentes parámetros. Y el polimorfismo dinámico se da cuando una subclase modifica el comportamiento de un método heredado. A continuación compartiré un ejemplo sobre el polimorfismo en Java. Bueno, pues tenemos una clase principal llamada vehículo, que estará apareciendo por aquí, la cual tiene un método que se llama mover, el cual imprime solamente el vehículo se mueve. Y después tenemos otras dos clases que son bicicleta y avión, que heredan a la clase vehículo. Y estas heredan el método mover, pero imprimen cosas distintas. Y aquí en el main generamos dos vehículos, pero uno haciendo referencia a bicicleta y otro haciendo referencia a avión. Después llamamos el método mover de cada uno y nos imprimiría diferentes cosas. En uno diría la bicicleta pedalea y en el otro diría el avión vuela. Esto es un ejemplo claro de cómo estamos llamando al mismo método, pero nos aparecen cosas distintas. Esto es un ejemplo de polimorfismo en tiempo de ejecución. Hola, mi nombre es Bastián y yo voy a estar hablando sobre dos cosas, lo que son el polimorfismo en tiempo de compilación, que también es llamado el static binding o también early binding, y lo que es el polimorfismo en tiempo de ejecución, que también es llamado dynamic binding y late binding. Ahora, para este ejemplo yo hice dos clases, una superclase llamada ingeniero y una subclase que se deriva de la superclase ingeniero llamada mecatrónico. Ahora nosotros nos podemos dirigir a nuestro main en el que notemos que nosotros declaramos un objeto de tipo ingeniero, lo guardamos en una variable de tipo ingeniero y lo llamamos in. Posteriormente declaramos un objeto de tipo mecatrónico y lo guardamos en una variable de tipo mecatrónico y le llamamos me. Posteriormente nosotros declaramos un objeto de tipo mecatrónico y lo guardamos en una variable de tipo ingeniero. Esto es posible debido a que al ser mecatrónico una clase heredada de ingeniero, nosotros podemos decir que un mecatrónico va a ser un ingeniero. Ahora, esto nos puede llevar a pensar que podemos crear un objeto de tipo ingeniero y guardarlo en una variable de tipo mecatrónico. Pero nosotros pensémoslo como en la vida real. Todos los mecatrónicos sí son ingenieros, pero no todos los ingenieros son mecatrónicos, debido a que existen ingenieros civiles, ingenieros industriales y demás. Ahora, nosotros para esto declaramos el método toString dentro de ambas clases, la clase ingeniero y la clase mecatrónico. Entonces ahora nosotros hacemos un ejemplo de la impresión que habría al llamar al método toString del objeto in. En este caso notemos que nos va a imprimir el nombre del ingeniero es sin definir, ya que al declararlo llamamos a nuestro constructor por defecto, no un parametrizado.
Después nosotros llamamos al método toString de la clase mecatrónico y de nuevo nos imprime, pero en vez de imprimir solamente el nombre del ingeniero, imprime el nombre del ingeniero mecatrónico es sin definir. De nuevo por la misma razón, solamente dice sin definir, ya que no hay un nombre al momento de declararlo. Ahora, nosotros en nuestras clases declaramos un método llamado hablar. En este método, en el caso de la clase ingeniero, nos pide como parámetro a un ingeniero y la impresión va a decir, hola, soy un ingeniero. Este mismo nombre se ocupó para declarar un método en la clase mecatrónico y pero como parámetro pide un objeto del tipo mecatrónico. Y la impresión va a cambiar de ser hola soy un ingeniero a decir hola soy un ingeniero mecatrónico. Esto se conoce como overriding, ya que es un método que se llama igual en ambas clases, en una subclase y en una superclase, pero dependiendo del tipo del objeto va a ser algo diferente. Volvemos a nuestro main. Entonces notemos que nosotros llamamos al método hablar de nuestro objeto inme y al ser un objeto de tipo mecatrónico sería muy común pensar que la impresión debería de ser hola, soy un ingeniero mecatrónico. Sin embargo, notemos que la impresión es hola, soy un ingeniero. ¿Y esto por qué pasa? Esto es debido a que en tiempo de compilación nuestro programa dice, bueno, pues inmed es una variable de tipo ingeniero. Ya no se da cuenta de que es un objeto de tipo mecatrónico, solamente ve que es una variable de tipo ingeniero. Es por eso que en el tiempo de compilación nos envía, al enviarnos al método, no nos envía al método de la clase mecatrónico, sino nos envía al método de la clase ingeniero. Así que ahora al hacer el método toString, de nuevo de nuestro objeto inme, sería común pensar que debido a que antes nos mandó a la clase ingeniero, de nuevo nos imprimiría solamente el nombre del ingeniero, ¿no? Pero aquí es donde cambia, ya que este, esto se hace en tiempo de ejecución. Este método se llama en tiempo de ejecución. Es por esto que la impresión sí va a decir el nombre del ingeniero mecatrónico es sin definir. Es decir, en el tiempo de compilación tomó a INME como un objeto de la clase ingeniero y en el tiempo de ejecución tomó a INME como un objeto de la clase mecatrónico. Estas son las dos formas en las que se puede estas son las dos formas en las que se puede tratar un método dependiendo de lo que estemos llevando a cabo, ya sea el polimorfismo en tiempo de ejecución y el polimorfismo en tiempo de compilación. Es por eso que es importante tener esto en mente, ya que nos podría llevar a resultados un poco extraños, porque pensaríamos que aquí nos diría solamente ingeniero, ¿no? Pero nos dice ingeniero mecatrónico y decimos ¿por qué? Y es porque esto se está llevando a cabo en tiempos diferentes. Lo primero se está llevando a cabo en tiempo de compilación y lo segundo se está llevando a cabo en tiempo de ejecución. Así que esto es algo a tomar en cuenta cuando incluyamos el polimorfismo en nuestros programas, ya que podríamos llevar a resultados que nos confundan y en la mayoría de los casos esta es la razón, el no saber la diferencia entre el polimorfismo en tiempo de ejecución y el polimorfismo en tiempo de compilación. Ahora, esto sería todo por mi parte. Aquí les dejo una tablita de los nombres que existen para cada una de las dos cosas. El polimorfismo en tiempo de compilación, como les decía antes, se le llama early binding y static binding. Y el polimorfismo en tiempo de ejecución se le puede llamar la late binding y dynamic binding. Ahora, gracias.